Hola a todos, bienvenidos al canal. No he subido videos recientemente porque he estado un poco enfermo, me atacó una gripe bastante fuerte y por eso ahora les traigo un video cortito sobre Charles Bukowski para no tener abandonado tanto el canal. Les quiero hablar sobre los diarios de Charles Bukowski. Él ha escrito muchas novelas, muchos libros de relatos y de poesía, pero tiene algunos diarios, algunos libros que son como diarios de vida, en donde ya no habla ningún alter ego, sino que habla él mismo, el propio Bukowski, el que nos cuenta, nos relata su vida. Son solamente dos libros los que vienen en formato de diario de vida. Es Shakespeare nunca lo hizo y y los marineros, que se llama El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Fue escrito por allá por el 1978, cuando Bukowski tenía 58 años, y son memorias de él, de cuando él hizo su primer viaje, o el único que hizo, no recuerdo si hizo otro, a Europa, que fue invitado por sus editores, y fue en ese tiempo Bukowski ya era un escritor de culto en Europa, mientras que en Estados Unidos todavía no lo era. Entonces sus editores europeos le dijeron que fuera a dar una pequeña gira por los principales países europeos, a modo de publicidad y de mejorar las ventas de sus libros. Entonces Bukowski aquí nos cuenta cómo vivió esa travesía. Lo que le gustó, lo que no le gustó, las cosas que le pasaron. Hay algunos momentos destacables, que es cuando se sube un borracho a un set de televisión y deja prácticamente la embarrada. Mucha gente se enoja con él en ese momento. De hecho, va a visitar a los parientes. Bueno, él viaja con su novia, su joven novia, Linda Lee, que es la mujer que lo acompaña hasta sus últimos días. Van a visitar a los parientes de ella también, pero su padre parece no recibe a Bukowski porque dejó una mala impresión en el programa de televisión, y así le van pasando varias cosas. En este libro no es netamente un diario de vida, es más son memorias. A él le carga el viajar, entonces solamente se dedicó a pasear, a conocer, a dar recitales de poesía, y a él le pidieron que de esta experiencia escribiera un libro, y un año después lo escribe y se publica en 1979. Bukowski tenía alrededor de 58 años cuando vivió esta experiencia, y está acompañado de muchas... él mientras hizo este recorrido, iba acompañado, como era un viaje de publicidad, iba acompañado por un fotógrafo que fue retratando todos los sucesos del viaje. Así que este libro tiene unas fotos preciosas, en donde Bukowski va contando algunas cosas, y a medida que las va contando van apareciendo las fotos del suceso del que él mismo nos cuenta. Siempre tomando mucho vino, disfrutando la vida. Bukowski ahí con un gato. Aquí se pueden ver los personajes que nos va contando su traductor. Aquí hay un recital de poesía que da en Alemania. Él también va a ver a su tío de 90 años, vuelve al lugar donde nació en algún momento, donde nació él. Entonces es bien melancólico, es un libro bastante melancólico. Ahí está Carl, que es su traductor en Europa. Un personaje que él quiere mucho, muchísimo. Aquí habla mucho de Carl y de Barbert, que es un productor francés, que luego aparece con un alter ego, aparece en el libro Hollywood, que es bastante importante porque ahí se hace la película con él, de Barfly. Entonces es impresionante verlo aquí en la realidad. Y es un libro en que Bukowski no habla desde su propia experiencia, desde su propia voz, sin ningún intermediario literario, y su filosofía, las cosas que dice, sus reflexiones son bastante fuertes, como siempre. En este libro, para situarlos en una línea de tiempo, ya Bukowski había escrito, cuando hizo este viaje, había escrito Cartero, ya lo había escrito Factotum, y había escrito Mujeres. Entonces en este libro nos cuenta que él ya, entre sus pensamientos, de que él ya tenía 3 novelas escritas,
también tenía algunos libros de cuentos, y en ese momento en que realizaba este viaje, él ya estaba pensando, escribiendo, tenía en la cabeza una novela sobre su infancia, y en ese momento estaba recién en proceso de creación La senda del perdedor, cuando Bukowski estaba haciendo este viaje. También su tío le dice en un momento, le hace una referencia, le dice: me gustan todos tus libros, su tío de 90 años, todos tus libros menos La máquina de follar, y ya habla del libro La máquina de follar, que se publicó en 1972, y Bukowski que estamos en el 78, así que ya estaba el libro de relatos de La máquina de follar. Entonces así se van un poco mencionando sus obras a medida que él va viajando en tren a través de Francia y Alemania principalmente. Este libro, El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Este sí es un libro más de diario de vida. De hecho tiene el formato típico del diario de vida. Coloca la fecha, incluso la hora en que escribe las entradas. Es bastante real. Bukowski nos cuenta su vida diaria monótona, de cómo va su proceso creativo. En ese momento hablamos de un registro de su vida desde el año 91 hasta el año 93, 1991 a 1993, y Bukowski murió en 1994. Es decir, este libro recoge su experiencia y su visión del mundo en sus 3 últimos años de vida. Es un libro de culto realmente. Aquí sufre el cambio tecnológico, deja de lado la máquina de escribir y tiene su primer Macintosh. Entonces él nos cuenta un poco su experiencia de cómo escribe, cómo le facilita la vida a la nueva tecnología de los computadores, y cómo es más fácil o menos trabajoso que una máquina de escribir donde él tenía que estar haciendo correcciones constantemente. Entonces muy divertido también cómo esto se va relacionando con sus gatos, con su vida, con su jacuzzi. Ya es un escritor famoso aquí Bukowski. Tiene alrededor de 71 años y nos va contando un poco cómo escribe, qué es para él la escritura, cómo la relaciona con un combate de boxeo, con un uppercut, como le dice él. En ese momento Bukowski se encontraba escribiendo una novela y poesía. La novela de la cual habla constantemente en este libro es dice que es de un detective, y es realmente pulp. Entonces mientras él escribía la entrada de este diario, escribía Pulp, que fue su última novela. Entonces este libro no trae fotografías, pero sí trae algunos dibujos. Ahí se ve a Bukowski en su jacuzzi. Trae algunos dibujos, algunas imágenes y sus infantables gatos que aparecen en todas sus historias, que ama él los gatos, realmente son protagonistas en su vida. Habla un poco del hipódromo, de cómo le ayuda a despejarse, habla mucho de la música clásica, y el título habla realmente de cómo la humanidad está perdida y viaja en un barco sin rumbo, en una nave sin rumbo, donde la gente no sabe aprovechar su vida, donde la gente básicamente está muerta en vida. Critica muy fuerte a todo el mundo y nos narra su experiencia de cómo se intentaron aprovechar de su fama, cómo otros escritores se intentaron aprovechar de él, y muchas otras cosas, o cómo la gente lo reconoce en la calle por su película. Es muy, muy, muy entretenido leer estas cosas desde las propias manos de Bukowski. Este libro se publicó por el 1998, Bukowski murió en 94, así que básicamente este diario de vida retrata sus últimos 3 años antes de morir, y fue publicado como 4 años después. Así que lo recomiendo para fans, para los que nos gusta mucho a Charles Bukowski. Es una excelente manera de conocerlo más a fondo, más allá de sus novelas. Es una manera de conocerlo más personalmente, porque es él, sin Henry Chinaski de por medio ni ningún otro personaje. Es la voz de Charles Bukowski.